Buenas tardes. Vamos a comenzar nuestro ah, mensaje de esta tarde hablando nuevamente acerca de los deseos de Dios. Vamos a hablar de los deseos de Dios. Yo he apuntado esa frase para tratar de explicar un poco acerca de cómo creemos nosotros a través de la Escritura que es el pensamiento de Dios para con el hombre. Cuando leemos la Escritura e indagamos acerca de Dios, de lo que Dios quiere, nos damos cuenta que Él ha preparado las cosas para hacernos la vida más fácil y más llevadera, para que nosotros le rindamos gloria y honor. Pero la mayoría de la gente no conoce a Dios en este sentido y tiene un concepto bastante erróneo acerca de Dios, porque no lee la Biblia, por supuesto, y por otro lado tiene sus propias y particulares ideas de todo cuanto han ido aprendiendo a través de las enseñanzas del mundo. ¿Qué quiero yo decir con esto? Que Dios es el diseñador, es el creador de todas las cosas. Y Él, con sus palabras, nos ha manifestado qué es lo que Él quiere. Él se ha revelado a nosotros. Él, cuando nosotros nos convertimos a Cristo, nos enseña y nos edifica espiritualmente y moralmente, evidentemente. Y somos guiados por el Espíritu Santo de Dios mientras permanecemos aquí en la tierra. Dios conoce nuestra libertad de elección, porque Él nos creó precisamente con una voluntad libre. Y Él conoce acerca de nuestros sentimientos y Él nos da dirección para seguirle a Él. Como creación de Dios, Él no nos manipula ni nos fuerza, sino que desea que nosotros le aceptemos a Él tal y como Él es, nuestro Dios y Creador. Vamos a ver cómo podemos explicar mejor esto. Es importante que entendamos y comprendamos que Él nos creó pues con esa libertad de elección. Ahora, ¿cómo podemos nosotros saber o conocer sus proposiciones para con nosotros? Pues la primera proposición es el medio que él usó, que es la revelación de su ser a nosotros. O sea, por medio de las Escrituras. La Biblia es un compendio de 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Escrito por unos 46 autores
a través de unos 1600 años. Por lo tanto, todo cuanto la Biblia se refiere es en parte histórico, en parte es poético, en parte es enseñanza práctica y también mucha parte es profecía, porque Él quiere y se adelanta a nuestro sentir, se adelanta a nuestro pensamiento para indicarnos todas las cosas que Él quiere en las Escrituras. Así que Él busca que nosotros le alabemos, le honremos y le adoremos como Él solo merece, porque Él es el creador y el redentor de nuestras almas. Pero Él busca que lo hagamos voluntariamente. El segundo hecho más importante es la caída de Adán y Eva. Como os he dicho al principio, fuimos creados con una voluntad libre. Adán fue creado en ese sentido, con esa voluntad libre, y no solo con esa voluntad libre, sino que fue creado a imagen y semejanza de Dios, y su comunión con Dios era perfecta hasta el momento de la caída. La desobediencia de Adán y Eva les trajo como contrapartida la muerte espiritual, por un lado, y la subyugación al conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Quizás esto no es algo que la gente lo piense demasiado, pero muchos conocemos o aprendemos muchas cosas y siempre estamos buscando la triquiñuela de cómo hacer algo para fastidiar al prójimo. No estamos aprendiendo lo que la Biblia enseña de hacer el bien al prójimo. Porque ese conocimiento del bien y del mal, de la ciencia, del bien y del mal, va junto, no va separado, va junto. Y mantiene el alma en oscuridad espiritual y la voluntad sometida a un solo tipo de conocimiento, que es ese, el de la ciencia del bien y del mal. Sin la capacidad de hacer el bien. El hombre no tiene la capacidad en sí mismo de hacer el bien. El hombre cree que hace el bien y a lo mejor hace el bien una vez, hasta que al día siguiente se cansa. Y como se cansa, pues aquella persona que recibe el bien se fastidia, porque ya el yo del hombre le puede. Yo soy el amo y yo soy el que hago lo que a mí me da la gana. Ese es el problema de la ciencia, del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, del cual todos tenemos mucha ciencia. Pero no tenemos capacidad de hacer el bien y estamos alejados de la santidad. Así que el pecado nos trae grandes problemas en la vida. El hombre nacido libre, al pecar, cambió su libertad por ese conocimiento de la ciencia del bien y del mal, lo cual lo hizo esclavo del mismo conocimiento, de esa misma ciencia del bien y del mal. Y
perdido en su yo y en su incapacidad de hacer el bien. Así que mal asunto fue el desobedecer a Dios. Pero como nosotros somos descendientes de Adán, nosotros nacemos en esa corrupción del pecado. Así que tenemos después la promesa de la redención. Aunque Dios, antes de la fundación del mundo, ya había establecido la redención. La redención se va revelando a nosotros a través de la historia del pueblo de Israel. Y Dios la va estableciendo para que el hombre entienda y comprenda cómo va a ser esa redención. Así que mientras el hombre se adentra más en su tipo de ciencia, que más que edificarle le destruye, Dios le promete un Mesías redentor. Pero no es inmediato, porque el hombre necesita tiempo. El hombre necesita tiempo para meditar y para conocer y para rendirse a la evidencia de que Dios existe y es el creador de su alma. Ni más ni menos. Y necesita tiempo para darse cuenta de que esa ciencia del bien y del mal no le permite salir del pecado. Necesita un Salvador. Y ese Redentor iba a venir a este mundo y iba a dar un ejemplo de vida. Como dice el Señor cuando le preguntan, ¿y tú quién eres y a qué has venido? Y etcétera, etcétera. Dice, yo he venido para hacer la voluntad del que me envió. Y en otra parte les contesta, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del que me envió. Y el Señor nos está indicando precisamente con todo esto cómo es que nosotros debemos de responder a Dios. Al aceptarle a Él como Redentor, como nuestro sustituto en la cruz del Calvario, todas estas cosas se van cumpliendo por medio de la fe. Nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe. Así que Cristo murió en la cruz del Calvario por nosotros, derramó su sangre y nos da paso a la salvación. Pero no quiero terminar sin daros algunas sugerencias que el Señor nos deja en las Escrituras. En Hebreos no, el libro de Proverbios. Libro de Proverbios 22, 6 nos dice lo siguiente, dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Qué camino? Uno se pregunta qué camino. Y tal como va el mundo, y van los padres entregando a los niños al mundo precisamente para que otros les enseñen, pues uno se pregunta qué camino. El camino es el camino de Dios, el camino del Señor, el camino que Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea que instruye al niño en la palabra de Dios.
instruye al niño en las cosas de Dios, enséñale el temor de Dios. No es el miedo a Dios, sino es la honra, el respeto de aquel que te ha creado, de aquel que ha puesto toda la información en tus células para que tú crezcas. Fíjate lo que te digo. Así que, por un lado tenemos estas sugerencias y el Señor nos dice, no sigáis el camino de las naciones. En Jeremías, claro que de Proverbios nos pasamos a Jeremías. Y Jeremías capítulo 10 nos dice, así dijo Jehová, capítulo 10 y versículo 2 y 3 dice, así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque leño de bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan y con clavos y martillos lo afirman para que no se mueva. Eso es la fabricación de los ídolos que el hombre hace. Cuando Dios dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de mí, de lo que esté arriba en el cielo, ni aquí en la tierra, ni debajo de la tierra. Y nos siguen enseñando a pinturas y fotos de Jesucristo, ¿no? Y diciéndonos cosas acerca de como que si tú te suscribes, entonces Jesucristo te va a bendecir. ¡No! No sigáis el camino de las naciones. Jesucristo no vino para que uno se suscribiera. Si tú quieres suscribirte, suscríbete a lo que quieras. Pero no porque Jesucristo te va a salvar ahí, no. A menos que tú entregues tu corazón a Jesucristo. No sigáis el camino de las naciones. Pero los padres tienen mucho que ver en esto. Porque los padres entregan sus hijos a los gobiernos de turno, para que los gobiernos se encarguen de educarlos, cuando los padres son los que tienen que educar a sus hijos en el temor de Dios. Después el Señor nos dice, no améis el dinero. La cuestión del dinero tiene su miga. En Mateo nos dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Lo que el Señor está queriendo indicar, no que no trabajes y ganes dinero para vivir, no está diciendo eso, sino que no apartes a Dios para servir o creer que por ser rico, por tener más dinero, vas a tenerlo todo. No, porque eso te va a alejar de Dios. La Biblia nos dice que Abraham era riquísimo, nos lo dice así. Eran tan ricos Abraham y Lot que empezaron a pelear entre sí los hombres de ellos y después se tuvieron que separar. Y por otro lado nos dice, no améis al mundo. Aquí es más evidente el hecho, porque entra en algo que es muy íntimo del hombre. En Primera de Juan, capítulo 2,
Primera de Juan capítulo 2 nos dice lo siguiente. Versículos del 15 al 17 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y dice más: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, esta es otra de las sugerencias que nos deja el Señor, guías que Él nos deja en su palabra. Qué difícil es vivir en este mundo y no amar al mundo, y no estar practicando los deseos de la carne. Porque imagínate si todo lo que nos muestran ahora es carne. Todas las películas que están presentando nos están presentando una filosofía de vida totalmente confusa y equivocada, haciéndonos creer que todo está bien, que todo esto es natural, juntando razas distintas porque eso es lo que manda la película o el guión o el momento, o juntando homosexuales con heterosexuales y haciéndolos vivir como que si todo fuera normal y natural, y no lo es. Incluso el Papa ha reconocido que la homosexualidad es pecado. Pues ahora quiere que los homosexuales sean tratados como hermanitos de la caridad. Pues no. No se puede confundir a la gente de esa manera. Enseña al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Que el Señor os bendiga y que Él os dé luz y sabiduría en todo. Ahora que es Navidad, acuérdate, Cristo vino al mundo para salvar al mundo del pecado. Muchas bendiciones. No os olvidéis de orar por la paz de Jerusalén.